Hoy a las 8:45, gracias por acompañarnos. Gustavo Berganza y Juan Luis Ponte, estamos listos para arrancar con la primera conversación de la noche. Y en este estudio hay un buen ánimo y hay buen humor. Nos acompañan dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Mario Aguilar Elizarde y María Eugenia Mijangos. A ambos les agradecemos que estén hoy con nosotros para conversar en torno a esa resolución suya que ha ordenado la separación de alcaldes que son o han sido contratistas del Estado y que resultaron electos y ocupaban ya su posición al frente de 11 municipios. Y nos acompaña también Edwin Escobar, quien es presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades y que como tal es crítico de la resolución de los magistrados. A los tres, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Gracias a usted. Don Gustavo, arranca la conversación. Comencemos primero por explicar cuáles fueron los motivos por los cuales se fueron esos 11 alcaldes. Se les denegó la posibilidad, o mejor dicho, se les pide que entreguen el cargo después de haber tomado posesión. Magistrado. Sí, buenas noches, muchas gracias. Pues vea, lo que motivó al tribunal es porque en la práctica en Guatemala ha surgido una situación que ha afectado mucho no solo a la clase política, sino a las finanzas del Estado. Entonces se han dado ciertas prácticas que se ha ido arraigando el tema de los contratistas del Estado. Y con base en esa motivación y por hacer un acto de autoridad, y obviamente siempre respetando el debido proceso, así como respetando las competencias de cada una de las instituciones del Estado, se tomó la determinación de que por ciertos actos viciados que se habían dado durante todo el proceso electoral y porque el Tribunal Supremo Electoral está encomendada una actividad a nivel constitucional de velar, entre otras actividades, por el proceso electoral, porque eso se desarrolle con la mayor soltura, agilidad y que sea claro para todos. Con base en eso, establecimos que durante el proceso se dieron ciertos actos viciados, los cuales a través de esta resolución que analizamos y que gracias a la colaboración también de la Contraloría de Cuentas, nosotros analizamos algunos documentos de prueba y con base en eso tomamos la decisión de emitir esta resolución al mismo tiempo de anular por ese acto viciado la inscripción de los candidatos, por ser un acto viciado. Lo cual deja sin efecto su elección. Deja sin efecto porque todo el acto resulta viciado y consecuentemente se revocan las adjudicaciones. Magistrado, ¿por qué se produce esta resolución del tribunal una vez que ellos han tomado posesión y no antes incluso de ser electos? Pues mira, a mí me gustaría más terminar la explicación, que después puedo regresar a eso. A ver. Entonces, se tomó la decisión de disponer que la propia corporación ejecutara la orden del tribunal, donde ya se había hecho las nuevas adjudicaciones y el corrimiento de los que habían salido siempre electos en la misma planilla. Ahora bien... Porque la corporación queda integrada. Sí, queda integrada y lo único que hace es el corrimiento. El síndico primero es el que asume. Así es, así va. Y así van corriendo, así van en el orden que fueron electos. Entonces es la misma planilla. Lo que pasa es que es únicamente contra una de las personas que incurrió en este vicio en todo el proceso electoral. Ahora, previo a la inscripción hay un filtro. Y realmente el filtro funcionó. ¿Sí? Sí. Entonces, ese acto que surgió después de que en unos casos habían sido electos. Entonces, eso vició todo el procedimiento. El acto de contratación con el Estado. De contratación con el Estado. O sea que la causal no existía cuando ellos se inscriben. No, ahí ellos se inscribieron correctamente. Correcta y legítimamente, y su declaración jurada dijeron la verdad. O sea, entre el momento en el cual
se inscribieron y el momento en el cual tomaron posesión resultaron ser contratistas del Estado. Ahí se dio el otro hecho viciado. Ajá. A mí me gustaría solamente quizás retomar uno de los argumentos iniciales del magistrado, en el sentido que, digamos, el derecho electoral es un derecho que tiene a la ciencia política como su principal auxiliar. Entonces, para analizar este tipo de situaciones, nos debemos basar también en la realidad social y en la realidad política del país, en la realidad del sistema de partidos políticos. Entonces, yo creo que es un hecho notorio, conocido de todos, de que realmente se ha dado este caso de funcionarios, no solamente los alcaldes, de diversos tipos de funcionarios que realmente son contratistas y que se benefician. Y nosotros en ese sentido tenemos también un mandato supremo de la Constitución de velar por el bien común y porque se cumplan los fines del Estado. Y tenemos además un mandato que nos ha conferido la población. Entonces, Don Edwin Escobar, también presente. Usted escucha esta explicación de los magistrados y a qué conclusión llega. Quiero empezar por decir lo siguiente. En ningún momento la NAM tomó una posición en defensa de actos de corrupción. Tampoco venimos a defender lo indefendible. Si un alcalde ha faltado a la norma legal, pues que se someta al debido proceso y que tenga las consecuencias del mismo. Realmente lo que nos preocupa, porque hemos acompañado este proceso desde que salió la noticia. Esta noticia salió en los medios de comunicación y la Contraloría con la brasa caliente le manda al TSE un cuadro y les manda este cuadro. Este cuadro tenía 2 columnas menos. Y el cuadro es un análisis que hacen en Guatecompras. Eso es lo que ahí aparece publicado para poder fundamentar las imputaciones que se le hacían. Nosotros acompañamos este cuadro pidiendo a los alcaldes que trajeran las pruebas de descargo para eso que se les imputaba y todas las pruebas de descargo que cada uno presentó. Pero en el TCE, según dicen los alcaldes, y constan algunos abogados que los acompañaron, no le reciben las pruebas de descargo, se fueron a la Contraloría. Y luego sale esta resolución. Y entonces eso me lleva a un par de preguntas, porque para mí el Tribunal Supremo Electoral es el supremo electoral en materia. Y si esta es una resolución definitiva, con los agravios que tiene para el alcalde que pues, fue electo hace más de 6 meses, tomó cargo hace 2 meses, fue legítimamente electo porque pues, fueron inscritos apropiadamente, pero si cometieron un delito posterior a esta inscripción, habiendo tenido ya un derecho ante juicio, tendrían que pasar por el debido proceso. Se violenta en todo caso el derecho ante juicio, el derecho constitucional también de ser electo. Y ahora que está nombrado el debido derecho de defensa en el artículo 12 de la Constitución, porque en ningún momento se les notificó formalmente, se les citó, se les escuchó o se les dio el derecho de defensa con estas pruebas de descargo para ser vencido en juicio. Pero ellos ahora tienen un mecanismo legal al cual pueden acudir para... que eso tiene, ya que en algunos casos ya está generando conflicto. Realmente hay que ser muy cuidadoso con revisar estos casos, porque yo puedo tener, por ejemplo, aquí 4 casos. 2 que me tomé el tiempo de revisar dentro de las pruebas de descargo que habían presentado. Por ejemplo, Luis Alfredo Ramírez de Cabañas Zacapa. Él presentó su cancelación de su nombramiento como administrador único en el 2014. Y eso está en las pruebas de descargo que él presenta a la Contraloría. ¿En qué momento no hay comunicación entre la Contraloría y el TSE para que haya una resolución donde él sale ahora afectado fuera de cargo? Edwin Mauricio Méndez Puac, tal y como aparece en el cuadro que manda la Contraloría, tiene en Guatecompras un figura de contrato 029 por servicios profesionales. Eso es lo que le imputa la Contraloría. Cuando vamos a revisar, en efecto, son contratos por 029. Eso no se considera un contratista. Pero hoy ya está la resolución y aquí va a un segundo tema. Pero lo que voy es que ellos tienen un sistema al cual pueden apelar. Digamos, hay un debido proceso para que ellos busquen en otra instancia. Ahora tienen que ir a la así. Corte Suprema de Justicia, a la CC. Pero en el Tribunal Supremo Electoral ya no tienen una instancia administrativa que es la que debieron haber tenido para solventar esto. Porque Déjeme preguntarle. Los agravios son grandes. Existe la posibilidad de un recurso de revisión, ¿no? Ahora ya no. Sí. Pues eso es criterio de los abogados. Ahora ya no. Es que esto si, es definitivo. Con todo respeto, si yo opino sobre eso, como que estoy induciendo. Ok. Y estoy metiendo criterio y lastimosamente no puedo hacerlo. Pero frente al argumento de que no fueron escuchados los alcaldes, ¿es atendible ese argumento o no es atendible? Pues mire, eso desde la mañana que ya tuvimos la oportunidad de estar intercambiando acá con el señor alcalde, él lo mencionaba. Y nosotros lo comentábamos, por lo menos nosotros no tuvimos noticia de que ellos se acercaran al tribunal, o sea que digamos aquí hay una aseveración, pero nosotros no estamos... Y enterados de realmente eso. parte
el proceso del Tribunal Supremo Electoral de ese informe de la Contraloría General de Cuentas? Parte de ahí, pero nosotros no solamente nos quedamos con eso, sino también tuvimos otros documentos, otra documentación, que tal y como dice Mario, en este momento no podríamos, digamos, entrar a detalle ni sobre la documentación, ni tampoco sobre pudiéramos decir, los argumentos que nos llevaron a ese fallo, porque prácticamente estaríamos adelantando como criterio. Pero hay una Déjenme preguntar, solo permíteme, alcalde, déjenme preguntar una cosa más. ¿Es todavía materia de la jurisdicción del Tribunal Supremo Electoral un acto que se produce después que las personas han sido electas y que han sido dadas en posesión de su cargo? ¿Sigue siendo todavía materia del Tribunal Supremo Electoral? Sí, porque el acto se retrotrae al momento del vicio. Y yo me gustaría a mí solo, yo estoy de acuerdo con él, es una entidad democrática que ellos van a comparecer a otra instancia. Yo creo que es importantísimo. Sí, hay un debido proceso. Y yo creo de que eso es lo bueno. Lo que se debe mantener en las instancias es no vulnerar lo que en materia puramente electoral es únicamente el tribunal. Si hay falencia en cuanto a aplicación del debido proceso, esa es materia de un amparo. Pero lo que resuelva en esencia, en pura materia electoral, a mi juicio, eso no debe tocarlo nadie. Además hay un decreto donde nosotros dimos por finalizado el proceso electoral, pero dejamos ahí una cláusula en el sentido de que de todas maneras se podían seguir ventilando cuestiones devenidas de ese proceso, ¿verdad? El problema es que si nos vamos a las prohibiciones, y aquí hay dos, la ley de contrataciones que fue reformada, en anterior no era prohibido ser contratista en otro distrito que no fuera donde tiene cargo, ejerce cargo el funcionario público. En este caso el alcalde podía venderle a otro municipio y eso aparece en el artículo 80 de la ley de contrataciones. Vemos ahora la reforma en el 34 y ahora sí es general para todo el estado, pero aplica a partir del 18 de diciembre. Cuando vamos al artículo 45 del Código Municipal, dice el que directo o indirectamente tenga parte en servicios públicos, se refiere a los servicios públicos propios del municipio, contratos, concesiones, suministros con o por cuenta del municipio, se refiere donde ejerce el poder. Vamos a la última parte de ese artículo. Si posteriormente a la elección el alcalde, síndico o concejal resultaren incluidos en cualesquiera de las provisiones de este artículo, una vez comprobado plenamente, el Consejo Municipal declarará vacante el cargo y solicitará al Tribunal Supremo Electoral la acreditación del sustituto. Cuando ellos le mandan esta resolución, ahorita los 11 consejos, y les dicen que entre los argumentos está que estos hechos constituyen evidente fraude de ley, ¿sí? Yo me pregunto en qué momento se pusieron a la vista las pruebas o las pruebas de descargo para poder determinar eso y poder de separarlos del cargo, porque ahora lo que les dan a los consejos son 5 días para resolver lo que aquí está resuelto. Pero si nos vamos a la ley, el consejo tendría que tener comprobado plenamente que hubo un incumplimiento según esta provisión del artículo 45. ¿Y cómo lo van a poder hacer en los consejos municipales si no existe pruebas que se adjuntan a este acuerdo? Claro, ahora van a ir a Corte Suprema de Justicia de la CC, pero a todo esto, el alcalde que fue electo hace 6 meses, que tomó posesión hace 2 meses y que tenía derecho de antejuicio también, se le privó el derecho de poder aclarar la situación, si quieren, a nivel administrativo, porque todo se basa en un análisis de Guatecompras que no está actualizado. Magistrado, ¿tenían derecho de antejuicio esos alcaldes para esta materia específica? Lo que sucede es lo siguiente, hubieran tenido si esa elección no hubiera sido anulada. Dense cuenta que nosotros en la resolución dimos por anulada la inscripción. Consecuentemente, todos los actos devenidos de una inscripción que estuvo viciada tampoco están. Solo quiero aclarar algo. Sí. Y la pregunta toral es, ¿qué clase de falta es? Y es un vicio de un hecho administrativo, no penal. No tiene consecuencias penales, es puramente administrativo. Y entonces el Tribunal Supremo Electoral resuelve en base en un hecho administrativo, en una falta administrativa. Sí. Y por eso anula la inscripción de estos... Es de carácter administrativo, de estos candidatos. Ahora, aquí hay una objeción del alcalde que dice que el fraude de ley es un delito. Pues, mire, ese es criterio de él y no puedo emitir opinión. Ok. Pero, honestamente, yo respeto al Tribunal Supremo Electoral. No podemos
Claro, dejar la importancia. Pero cuestiona su, cuestiona su resolución. Es el máximo tribunal en la materia. Lo que resuelva es, en este caso, definitivo. Pero por lo mismo no podemos cometer errores y mucho menos, y es la consideración que tenemos los alcaldes, violentar los derechos constitucionales. Es que desde cuándo un guatemalteco va a ser sentenciado sin haber tenido el debido proceso de notificación formal. Aquí nunca se les notificó a los alcaldes, ni de parte del tribunal, ni de parte de la Contraloría, porque fue un tema mediático, ¿verdad? Y por lo mismo la brasa caliente la pasan, porque ahora le toca al Consejo resolver algo que no puede comprobar plenamente porque no tiene pruebas ni evidencia de lo que se le imputa, uno. Y dos, ¿sí? Cuando resuelvan el tema, los agravios son muy grandes, ya generó un malestar en la Déjeme población. preguntar, alcalde, ¿al Consejo le corresponde resolver o solo le corresponde acatar? Ejecutar, exactamente. Acatar lo que le está diciendo el tribunal. Tal vez no me di a entender, ¿verdad? Al quedar nulos todos los actos, él no nos basamos ya, digamos, en lo que usted está haciendo ver, sino que realmente solo debe ejecutar. Lo que pasa, Molisa, es que hay algunos alcaldes que en efecto después de ser electos, las empresas que representaron o que pudieran haber sido propiedad de ellos, y eso es lo que entra en duda y hay que investigar, ¿verdad? No descarto la posibilidad, pero hay que vencerlo en ese juicio, ya sea administrativo o en la siguiente instancia que es la Corte Suprema de Justicia. Hicieron contratos después del 6 de septiembre, aplicando el artículo 45, en efecto tendrían que haber sido separados del cargo. Pero como bien dijeron ellos, aquellos que cumplieron con la inscripción porque no tenían ningún tipo de restricción para hacerlo y que pasaron por el proceso de ser electos, pero después la empresa tuvo un contrato después de ser electos, pero ya no son representantes o son administradores únicos, habría que comprobar que eran propietarios, por ejemplo, en el caso del de Cabañas, Edwin, para poderlos separar del cargo sin haber pasado por un proceso alcalde, pero de pareciera defensa. que lo que usted está defendiendo es algo que todos sabemos que ocurre con frecuencia en Guatemala, que es esa especie de engaño que se trata de jugar frente a la ley, de que yo en realidad no soy el propietario, me distancio ficticiamente de la propiedad de la empresa para poder asumir una calidad, pero estoy tratando de engañar a la autoridad. Pero habría que demostrarlo. No es un tema, pero no es demasiado, pero no es demasiado riesgoso el momento político que vive el país como para que se tolere yo sé, una pero cosa de estas. lo que estamos peleando en la NAM es el debido proceso. O sea, como digo, no vamos a defender lo indefendible, pero hasta en la Contraloría, cuando te ponen hallazgos, ¿sí?, te dan un proceso administrativo para poder desvanecerlos presentando pruebas de descarga. Aquí el TCE resolvió y dice, Corte Suprema de Justicia, usted resuelva si era cierto o no que era propietario, si era representante o si cumplió o no con los requisitos previos. Pero estamos hablando 6 meses después de que fueron electos. Sí, bueno, digamos aquí lo que habría que ver también es qué alcaldes en realidad llegaron al Tribunal Supremo Electoral y presentaron en efecto pruebas de descargo. Pues aquí la NAM hizo un cuadro y yo les voy a dar copia a ustedes con lujo de detalle, donde presentaron las pruebas de descargo, algunas en el TC, otras en la Contraloría, y por eso en la pregunta que hacía en el comunicado de prensa de ayer es ¿en dónde se rompió la comunicación entre la Contraloría y el TSE? Porque resolvieron con un cuadro de investigación sobre Guatecompras, y Guatecompras no tiene actualizado todo lo conducente en términos de haber descargado, por ejemplo, representaciones. Alcalde, pero la elección popular permanece en el sentido que la corporación queda en su cargo, el que se separa es el alcalde electo, quien puede seguir una vía jurídica o una vía judicial para buscar su reinstalación. Pero con agravios muy grandes en la credibilidad, porque para quien fue a votar por este alcalde, hoy pone en duda por qué de repente una resolución de este tipo... Pero estamos de acuerdo en que es un agravio mayor, en que alguien que fue a buscar el apoyo popular lo hubiera tratado de engañar al sistema legal. Pero habría que demostrarlo, y ese es el punto. Separándose de una empresa de forma materia ficticia. Penal. Si alguien hizo un fraude de ley y engañó al Tribunal Supremo Electoral, ¿sí?, es razón para irse preso, ¿verdad? Y no nos oponemos a eso, pero si no se ha demostrado eso, ¿cómo podemos llegar a este tipo de resoluciones? Es que es grande la implicación. Mañana van a ser diputados, magistrados, el mismo presidente. Bueno, pero es que también es... Si vamos a anular la inscripción porque pensamos que puede haber algo malo. Pero digamos, también todo esto va por pasos, pues, supongo yo. Sí. Que no soy abogado. Yo es decir, pienso, primero yo pienso y reitero esto. Hemos observado respetuosos el debido proceso. Tenemos derecho a no querer comprender lo que nosotros hicimos, y yo estoy de acuerdo en eso. Pero... Bueno, pero a ver, explíquenos qué pasos tomaron ustedes de lo que usted define como debido proceso.
el que está marcado en nuestra propia legislación. Ok. Nosotros tenemos facultades, inclusive cuando no existe una norma a aplicar, nosotros podemos resolverlo en definitiva. Y eso está en la propia ley. Ok. Ese es uno. El otro es que realmente al darse el vicio en el acto, se indujo a través de esa norma que le permitió inducir a error a la autoridad y mantenerla en eso. En este caso es la Habría que autoridad demostrar el electoral. vicio. De autoridad electoral. Claro. Pero es un hecho que violentó una norma, es cuestión puramente de derecho. No es un hecho que constituya un delito. Se le llama fraude legal o fraude de ley, pero es doctrinario. En la ley del organismo judicial es nulidad de los actos. ¿Me explico? Ok. O sea, es un concepto a nivel doctrinario como existen muchos. Pero de todas formas, esta decisión administrativa se toma, o decisión electoral, ¿Sí? es una decisión administrativa. Y jurisdiccional porque estamos dentro del proceso. Ok, va. Esa Es que decisión... también lo que sucede es que nosotros reunimos las dos calidades, administrativa y jurisdiccional, No, en derechos materia es. electoral. Y entonces, luego de eso no exime la posibilidad de que la Fiscalía de Delitos Electorales Que investigue lo persigue. de oficio, Si Ok. quieren. de oficio, de oficio. Magistrada, solo escuchamos a la magistrada y luego No, vuelve a hablar el alcalde. la de realidad es que Villanueva. no iba a decir mayor cosa, solamente que contestando a lo que decía él, pero tal vez una cuestión que sí es importante decir es que estos alcaldes sí tenemos nosotros constatación de que contrataron después de haber sido inscritos. O sea, nosotros no estamos nada más, digamos, emitiendo una resolución en base, como dice el señor alcalde, de lo que nos envió la Contraloría, nada más. No vamos a entrar a detallar lo que hicimos y qué, pero sí fuimos cuidadosos y como dice el magistrado, seguimos el debido proceso. Alcalde, Nosotros las estamos corporaciones, conscientes de la las grave. corporaciones que usted representa en la NAM, ¿van a acatar o no van a acatar esta disposición del tribunal? Tienen que acatar la orden del Tribunal Supremo Electoral, pero eso no quiere decir que no puedan impugnarlo en las diferentes instancias, Claro. que es lo que van a tener que hacer. Estamos de Lo acuerdo. delicado del Sí. asunto son las implicaciones que tiene hacer este tipo de resoluciones, porque entonces mañana son diputados, magistrados y el propio presidente que podemos anular la inscripción sin el debido proceso de defensa. Es que el tema aquí, yo entiendo por qué ellos lo hacen, porque la presunción de que puede haber un delito es grave para nuestro país, pero había que haber demostrado que había un vicio para poderlo considerar como un argumento para separarlo del cargo al alcalde. Es que eso es lo que realmente la NAM está peleando, no está peleando el tema, si alguien realmente faltó a la ley, que habría que demostrar ¿Y lo está que peleando tenga las consecuencias. la NAM o lo está peleando el presidente de la NAM? No, la NAM, porque lo que hablamos con los alcaldes y casualmente tuvimos consejo consultivo el lunes, cuando ya empezaba a sonar, porque la gente decía es que van a quitar a 11, pero todos estos nunca han sido notificados, nunca fueron citados o escuchados para poder defender de lo que se les acusaba. Y cuando algunos presentan las pruebas de descargo, y ahí pongo el ejemplo de Edwin Mauricio Méndez Pac de San Pedro de la Laguna, lo único que presentó la Contraloría era un 029 en Guatecompas por contrato de servicios profesionales, que venció el 28 de diciembre. Pero aplicando la normativa de la ley hoy, él podía ser candidato a alcalde, ser electo alcalde y tomar posición como alcalde, porque el 029 no es considerado contratista. O el caso de Luis Alfredo Ramírez en Cabañas Zacapa, que anuló su representación en el 2014. Lo que pasa es que Guatecompas no está actualizado, por ejemplo. Pero la pregunta es, ¿cuál es la fuente de información? ¿Dónde están las pruebas que evidencia el vicio con el cual se resuelve? Porque si hubiera un error y se logra demostrar después en la Corte Suprema de Justicia que hubo un error en esto, los agravios son muy grandes. Pero usted Por eso es comprende- materia de amparo. Pero usted comprende que si uno de los alcaldes electos recurre ante la Corte Suprema de Justicia, el tribunal tendrá que aportar los elementos con los cuales arribó a su conclusión. Claro, pero lo que nosotros como ANAM estamos de alguna manera criticando esta resolución Es que en la fase es que administrativa, debieron haber tenido un jurisdiccional, espacio no se les da ese para espacio. resolver eso como lo hacen hoy otras instancias. Si en los procesos electorales, cuando se nos prohíbe algo o se nos decreta algo por el constitucional, hay un proceso de revisión y luego hay uno de déjeme plantear esa reposición. misma pregunta suya. ¿Tuvieron espacio? ¿Tenían espacio? ¿Cabía dentro del proceso pedirle a esos 11 alcaldes Tal y como lo que explicó descargaran? el magistrado Aguilar, nosotros realmente la ley nos faculta y en este caso consideramos que era de importancia que obráramos en esa forma. Yo pienso que mientras más tiempo pasaba, hubiera sido peor, ¿verdad? O sea, nosotros lo Sin hicimos. revisión. O sea, digamos, no hubo una
digamos, una oportunidad de que ellos se apersonaran, se presentaran? En este momento no, pero tal y como lo decía Juan Luis, en este momento sí lo van a tener porque hay 2 instancias a las cuales pueden ellos acudir. Fuera del Tribunal Supremo Electoral. Sí. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos a las 8:45. Vamos en este momento con Rocío Lazo, nuestra compañera en redes sociales. Nos cuenta qué se está comentando justamente ahí sobre este caso en el que la ANAM es crítica de la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Juan Luis, muy buenas noches. Así es, hablamos de la controversia que ha surgido entre la Asociación Nacional de Municipalidades y el Tribunal Supremo Electoral, esto por los alcaldes que fueron señalados de ser contratistas del Estado. Nos interesa mucho saber su opinión. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Comenzamos con Raúl. Si no había impedimento, el TSE debía inscribir. Al hallarlo, suprime la inscripción y sus efectos. Simple, apoyemos al Tribunal Supremo Electoral. Jordán Rodas comenta, ¿por qué nunca fueron notificados los alcaldes y el concejal afectados? Marco Escobar, ¿por qué notificar si cada quien sabe lo que hace, que reconozcan su error y que lo acepten? M. Sol Laboral, si Elizardi dice que es un acto administrativo, ¿por qué no dieron audiencia en lo administrativo a los alcaldes? Paranoia News, totalmente de acuerdo. ¿Cuál es el motivo real? Se acusa y castiga a destiempo. ¿Con qué interés? César Romano, qué pobreza de autoridades electorales que violan el debido proceso y presunción de inocencia. Ojo. Le agradecemos por todos sus comentarios y lo invitamos a seguir participando en nuestras redes sociales. Es momento de ir a la pausa, ya volvemos con más para usted.